Hola, muy buenas tardes a todos los que ya están conectados en nuestra página de Facebook, Fundación de Familiares Alzheimer de Aguascalientes. Estamos en esta transmisión en vivo hoy, martes 14 de marzo. Iniciamos esta charla de este tercer mes de este año 2023. Les damos la más cordial y alegre de las bienvenidas a nombre de la Fundación. Este año, como lo saben, pues tenemos solamente 2 pláticas por mes. Así que esta es la primera de marzo. La plática de hoy tenemos el honor que nos lo comparta el doctor Juan Pablo Ledesma Heyer y hoy nos hablará sobre los 10 signos de alarma. Como saben, pues estamos completamente en vivo en esta página de Facebook. Les agradecemos que nos den un like y que compartan este tema a las personas que saben que tengan algún familiar que haya sido diagnosticado ya con una demencia o estén empezando pues a cursar este tipo de enfermedades, algún conocido, algún familiar. Sabemos que les será de mucha luz, como la mayoría de las pláticas que aquí tenemos. Ese es nuestro objetivo como fundación, pues integrarlos, hacerlos saber que no están solos en este curso de la enfermedad de su familiar y podernos acompañar. Les invito a acercarse a nosotros vía nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y estamos también en Instagram. A continuación, y como les dije, pues les voy a presentar al doctor Juan Pablo Ledesma, quien es médico internista y geriatra, es egresado del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, es creador del concepto envejecer. Es un juego ahí de palabras. Ellos también tienen una página en YouTube, un canal, así se llama, Envejecer, y ya casi tienen alrededor de 5,000 suscriptores. Tienen también una revista digital, la pueden encontrar en la siguiente dirección electrónica, www.envejecer.com, donde se promueve el envejecimiento exitoso, promueven clases gratuitas para ponernos en forma, estar activos físicamente, y también organizan algunos talleres y pláticas, entre otras muchas actividades. El doctor Ledesma también conduce un programa de radio semanal todos los viernes a las 10 de la mañana en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por la sintonía de Radio María, aquí en México. Es coautor del libro No me acuerdo, el verdadero paciente tras la enfermedad de Alzheimer. Esta coautoría la tiene también con alguien dedicado al tema del envejecimiento activo, Pepe Valencia, que por cierto mañana dará una plática en la página de la Federación Mexicana de Alzheimer. Y bueno, además da consultas privadas ahí en la ciudad de Guadalajara y hoy nos presenta los 10 signos de alarma y le queremos agradecer mucho su tiempo para compartirnos a partir de hoy estos conceptos para que encontremos esa luz que estamos necesitando cuando comenzamos en familia, pues a tener alguna de estas enfermedades cerca de nosotros. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Rosy. Gracias a ti y gracias a todos los que hacen posible esta transmisión. Sobre todo gracias a las personas que están pues conectadas y que van a compartir este video. También muchísimas gracias a ustedes. Especialmente, bueno, a todo el equipo de la Fundación Alzheimer, a los familiares Alzheimer de Aguascalientes, en especial, bueno, a todos ustedes que integran el voluntariado, a la doctora Carolina Bernal, quien ha tenido la gentileza de invitarme a compartir esto que seguramente será de mucho interés para la gente. Sí. Bueno, pues no sé si pueda compartirles ya de una vez. De una vez, y les invitamos a los que nos siguen, doctor, si estás de acuerdo, en que nos hagan las preguntas al final. Ajá. Sí, sí, claro. Todas las preguntas, yo estaré encantado de contestar las que pueda responder. Muchísimas gracias. De acuerdo. Gracias, doctor.
Bueno, entonces yo creo que todos tenemos mucho interés en la enfermedad de Alzheimer porque cada vez es más resonado, digo, ya es bien sabido y hay muchas películas alrededor del tema y mucha información y bueno, pues sabemos cada vez, al menos socialmente, sabemos más que existe la enfermedad o nos ha tocado convivir de cerca con algún paciente que tiene un tipo de demencia o cualquier tipo de demencia, especialmente la enfermedad de Alzheimer. Y para los que no, bueno, pues creo que es importante saberlo porque en el conocimiento está la transformación. Como bien dicen en medicina, uno no diagnostica lo que no conoce, uno no ve lo que no sabe. Entonces, sí es importante saber que pueda existir esto precisamente para no confundirlo con algo como normal por la edad. Yo creo que cuando hablamos siempre de Alzheimer, especialmente en este tipo de foros que son para público en general, es importantísimo recalcar que no es normal por el envejecimiento el perder la memoria. Allí se puede perder mucho tiempo entre que las personas empiezan a tener olvidos cada vez más comunes, más frecuentes, y el tiempo que pasa para llegar al diagnóstico, para realmente aceptar que sí hay un problema de memoria y llevarlo a una atención médica, pueden pasar muchos años y pues son años de tiempo perdido, que es muy, muy valioso porque pues es el cerebro el que se está deteriorando, ¿no? Entonces, esta plática es para todos ustedes, para público en general. Y bueno, pues ya Rosy ya me presentó. Me dedico a ver la salud de las personas mayores y sus familias acá en Guadalajara. Yo creo que de los personajes de la medicina más famosos es ella, Augusta Deter. Ella fue la primera paciente que el doctor Alzheimer observó mientras la tenía como hospitalizada o estaba en un asilo en aquella época. Recordemos que en el siglo XIX se tenían a las personas enajenadas, como les llamaban, o que tenían alguna enfermedad que afectaba sus facultades mentales, las llevaban muchas ocasiones a vivir a residencias, a asilos, a nosocomios, a manicomios, como se les conocía. Bueno, Augusta era una mujer pues normal, pero empezó a tener problemas de celos con su marido, celos atípicos, raros, problemas de la atención, el cuidado a sus hijos, a su familia, pues era una mujer normal, pero llegó un momento en donde ya no pudo ser capaz de atender su labor y pues bueno, fue llevada a uno de estos nosocomios. Ella fue conocida por el doctor Alzheimer a los 51 años y murió a los 56. Cuando muere, bueno, pues ya el doctor analiza su cerebro y encuentra lo que actualmente conocemos como la patología de la enfermedad de Alzheimer. Así visualmente, del lado izquierdo, ustedes notan un cerebro normal, visto como por fuera y visto como si hubiéramos hecho un corte en la parte de abajo al lado izquierdo. Y ustedes ven la diferencia, pues claro, muy, muy notoria entre el lado izquierdo y el lado derecho, ¿verdad? Es más pequeño, más arrugado, más contraído, más encogido, más atrófico, como se le quiera llamar a cómo estás viendo el cerebro. Obviamente el momento en que pierde su tamaño va perdiendo sus conexiones, además de lo que ocurre dentro de de la propia neurona. Entonces, en la parte de arriba vemos un cerebro normal, en donde tiene su corteza cerebral y el hipocampo, que es una de las zonas del cerebro que más participa en la memoria inmediata, y bueno, una neurona saludable. Recordemos que las neuronas tienen conexiones a través de unos brazos muy largos que se llaman axones y que se conectan con otras, que se comunican con otras neuronas a través de deditos que se les llamamos dendritas y que por ahí se comunican entre un espacio que hay entre dendrita y dendrita, entre dedito y dedito de la neurona, a través de señales químicas y de esa manera vamos generando nuestro pensamiento y vamos haciendo todo lo que hace nuestro cerebro. Y el cerebro también está, la neurona está cubierta por una vainita de grasa, de mielina,
que nos ayuda a que la conducción nerviosa sea más eficaz. Bueno, en una persona que tiene una demencia, especialmente Alzheimer, hay un encogimiento de la corteza cerebral, se adelgaza y los espacios que hay para que circule el líquido que hay dentro de nuestro cerebro se aumentan, se hacen más grandes. Y el hipocampo, que es esta parte de la memoria inmediata o de muchos tipos de memoria, pero especialmente la inmediata, también se hace más pequeñito. Y en la neurona se empiezan a acumular toxinas que les llamamos conglomerados neurofibrilares o de proteína tau, que es como si fuera como si fuera, yo siempre lo explico como si fuera cinta diurex, que cuando tú cortas un pedazo largo de cinta diurex y que lo quieres quitar, pero se te va pegando uno con otro, así como que esa proteína hace que la neurona se pegue por dentro y pues no funcione bien, no lleve la comunicación normal. Y también se va depositando dentro de la neurona, en los axones principalmente, beta amiloide. Entonces, eso interrumpe, hace más torpe la comunicación entre las neuronas. Y es lo que ocurre. Y desgraciadamente, a estas alturas del siglo XXI, todavía no encontramos, o al menos la ciencia médica no encuentra el origen exacto, único de la enfermedad de Alzheimer. Hay muchos fenómenos que ocurren alrededor, pero no sabemos de alguno en particular que sea el origen detonante de todo y que al arreglarlo podamos curar la enfermedad. Desafortunadamente todavía no. Pero lo que, bueno, pues la realidad que tenemos es que el Alzheimer es nuestra primera causa de demencia o como se le llama ahora a la demencia, al trastorno neurodegenerativo mayor. Entonces, el Alzheimer es la primera causa de trastorno neurodegenerativo mayor. Eh, una de cada 8 personas mayores de 65 años puede llegar a presentarla. Entre más edad es más común. La prevalencia se aumentará conforme avancen los años porque, bueno, pues somos sociedades que iremos envejeciendo. Afortunadamente viviremos más tiempo, desafortunadamente tendremos más exposición a enfermedades neurodegenerativas como es el Alzheimer. Y bueno, pues Augusta, que fue una mujer joven, ella realmente lo que tenía era la enfermedad de Alzheimer, que tenía un patrón hereditario, que ocurre en gente más joven, que sí tiene un riesgo genético, hay algunas mutaciones de presenilinas y otras proteínas que están defectuosas y que hacen que las personas se comporten así más jóvenes, pero es muy, muy raro que sea eso, aunque sí ocurre. En México tenemos ciertas regiones, bueno, en Jalisco hay una región en los Altos de Jalisco en donde hay familias que tienen esta enfermedad de Alzheimer familiar, pero lo que es más común en la sociedad es esta demencia tipo Alzheimer, que es más esporádica, que ocurre en personas mayores, a mayor riesgo, a mayor edad, mayor riesgo, donde puede haber algunas proteínas alteradas también, pero la mayoría de las veces tiene que ver únicamente con la edad. Entonces, aquí es claro, y bueno, aquí es importante separar lo que es normal contra un deterioro cognitivo leve o trastorno neurocognitivo menor y la demencia o trastorno neurocognitivo mayor. Las personas que nos consideramos que estamos normal, entonces podemos decir que tenemos un desempeño mental normal y nuestras actividades de la vida diaria las podemos ejercer con absoluta seguridad. Una persona que ya tiene un desempeño mental alterado y que se demuestra eso en pruebas que se hacen, en pruebas de memoria que se hacen, pero que sigue haciendo su vida normal, entonces decimos que tiene un trastorno neurocognitivo menor. Y cuando ya nuestras alteraciones cognitivas nos impiden llevar una vida cotidiana normal, entonces es cuando hablamos de demencia, y la cual puede ser clasificada a grandes rasgos como leve, moderada y severa. Sí, básicamente. Bueno, también se pueden dividir en otras escalas, por ejemplo, en esta de Reisberg, que va del 1 al 7, en donde, bueno, pues están como una persona normal y va avanzando hasta tener una demencia severa o grave. ¿Sí? Y también hay otras clasificaciones más específicas que tienen que ver con las habilidades que van perdiendo las personas o que nosotros como personas podemos llegar a perder si es que llegamos a tener Alzheimer. Entonces,
pues ahí empiezan y ustedes allí van a empezar a tener las primeras señales de alarma. ¿Cuáles son los principales signos ya que se tiene la enfermedad? A ver, empiezan a aparecer problemas con la memoria que afectan al trabajo y al hogar y una dificultad subjetiva para encontrar las palabras. Entonces, por ejemplo, yo les pongo dos ejemplos. El primero es el ejemplo de un paciente que era fontanero, ¿sí? Entonces, su vida, pues normal, el señor trabajaba y todo bien, pero empezó a tener problemas en sus trabajos porque la gente, pues, se molestaba con él porque, pues, no sé, como que era flojo y no hacía sus trabajos bien. Entonces, lo que antes el fontanero hacía, como por ejemplo cambiar cualquier tubo ahí de un lavamanos, que lo hacía, no sé, en 20 minutos, el señor empezó a tardar 1 hora, 2 horas, o a veces pasaba toda la mañana y no terminaba y no lograba concretar su tarea. Entonces, él empezó a tener problemas de trabajo y fue así como una cosa y otra llevó al diagnóstico de Alzheimer en él. Pero esa fue su primera señal. Y otro caso de otra persona que era un profesor universitario, es en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, un paciente de nosotros, que nos tocó la oportunidad de diagnosticarlo, aunque ya de una forma tardía. Y fue muy interesante porque el profesor era un profesor emérito, sabía su cátedra de arquitectura, no sé, tenía 30, 40 años dando la clase y se la sabía toda de memoria al dedillo, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que cuando tenían que hacerle una pregunta de alguna cosa distinta, cuando tenían que desviarlo un poquito de su clase que se la sabía de memoria, empezaba a tener errores. Y fue ahí donde la gente los alumnos se empezaron a dar cuenta que algo andaba mal con el profesor. Y entonces ya la esposa la llevó. Pero realmente no parecía que tuviera ningún problema el profesor. Sin embargo, sí tenía, ya cuando se le hicieron valoraciones neuropsicológicas, tenía problemas serios de memoria. Y así empiezan, con estos problemitas de memoria que te afectan en el trabajo o en el hogar, ¿sí? Esa es una de las principales claves. Todos nosotros podemos llegar a tener una queja de memoria, especialmente si andamos tristes, desvelados o ocupados en mil cosas, pero podemos llegar a tener olvidos. Claro que sí, todos podemos llegar a tenerlos. Pero aquí la diferencia es que la persona que tiene Alzheimer o que está empezando con Alzheimer no puede terminar de desarrollarse o de desenvolverse adecuadamente, ya sea en su trabajo o en su casa. Eso es de lo más importante. Si tú tienes algún olvido, algún problema de memoria, pero sin embargo estás trabajando todo muy bien, es muy probable que no sea por el camino del Alzheimer. Es muy probable. Pero bueno, y así entonces empiezan a tener mucha dificultad para rendir en el trabajo, ya no pueden mantener los empleos, necesitan ayuda para las compras, para preparar o planificar los alimentos, para manejar las finanzas personales, para seleccionar la ropa adecuada, así, por ejemplo. Otro caso de finanzas. Miren, hay dos pacientes, y todos estos pacientes que les estoy compartiendo como anécdotas sirven para reflexionar en la posibilidad de diagnóstico de una señal de alerta en nuestros familiares o en nuestros conocidos. Y todos son casos reales y todos fueron llevados tardíamente a la consulta. Pero ¿cómo empezaron estas otras dos personas de finanzas hablando? Uno era un sacerdote, bueno, él vivía en la comunidad, había tenido, por alguna razón, no lo indagué, pero había tenido algunos problemas en la comunidad a la cual pertenecía y, bueno, pues fue llevado a vivir fuera, ¿no? Con laicos. Entonces, su hermano le daba 5,000 pesos diarios. Eso fue una confesión así en privado. O sea, su hermano le mandaba hasta 5,000 pesos diariamente, y el padre los gastaba. ¿En qué? ¿Quién sabe? Solo se sabía que tomaba un camión de su casa, iba al centro, comía y regresaba. Eso era todo. Comía en una cocina económica, en una fonda. ¿En qué se gastaba o dónde quedaban esos 5,000 diarios? Nunca nadie lo supo. Otra persona empezó a dar propinas sin control a la gente del carretón de la basura.
¿sí? Entonces, bueno, es muy agradable para una persona que hace un trabajo honesto, pues recibir una propina de 200 o 500 pesos es muy bonito, muy gratificante, pero pues estaba raro, ¿no? Estaba raro completamente. Entonces, fue ahí cuando empezaron a notar que había problemas en el juicio. Y es que el Alzheimer no siempre empieza con problemas de memoria, sino a veces con otras habilidades cognitivas. Y así, entonces las personas pueden ir teniendo problemas para escoger la ropa adecuada, para vestirse correctamente, para ajustar la temperatura del baño y así cada vez más. Conforme avanza el tiempo, avanza la enfermedad. Bueno, pues en otra ocasión hablaremos de factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Solamente mencionar que las enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, los infartos, las arritmias, pueden propiciar demencias, especialmente Alzheimer. Los golpes, los traumatismos craneoencefálicos, los golpes en la cabeza pueden llevar a esto. De hecho, hay una demencia bueno, pues no es propiamente Alzheimer, pero sí puede un boxeador, por ejemplo, que es golpeado constantemente en la cabeza, puede llegar a tener problemas de esto. La edad, los factores genéticos, las infecciones, que son cada vez más recurrentes, como las infecciones urinarias repetitivas, pueden llevar a un estrés cerebral que facilite el Alzheimer posteriormente. Los factores ambientales como pues lo tóxico, todo lo que, todos los metales pesados en nuestras aguas y, y bueno, por lo que comemos, todo lo que no sabemos que estamos comiendo, todo esto en el futuro nos puede llevar a Alzheimer, la obesidad, la diabetes y estilos de vida sedentarios con bajo estímulo cognitivo, o sea, con pocos estímulos mentales para seguir pensando y resolviendo problemas cotidianos. Todo esto puede llevarnos a mayor riesgo de Alzheimer. Pero bueno, quiero, quiero comentarles estas 10 señales de alerta eh, que fueron tomadas de la página oficial de la Asociación de Alzheimer Internacional, Asociación de Alzheimer, eh, para, eh, lo que hacen ellos es divulgar también precisamente lo que hacen otras fundaciones y otras asociaciones de Alzheimer, que es divulgar el conocimiento acerca de la enfermedad para que las familias puedan tener la atención más pronto, más oportuna. Entonces, vamos leyéndolas. Son cambios, el número 1, cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana. Y esta es una de las señales más comunes de Alzheimer, especialmente en etapas tempranas, que es olvidar información recién aprendida. También se pueden olvidar fechas, eventos importantes, se pide o repiten la misma información constantemente, se dependen sistemas de ayuda para la memoria, tales como notitas o dispositivos electrónicos, alarmas a cada rato, letreritos por todos lados, listas de pendientes repetidas en varios lados y que aún así, a pesar de eso, olvidan lo que tenían que hacer, ¿sí? Y bueno, o sea, lo que sí sería por la edad es, bueno, olvidarse de vez en cuando de nombres o citas para acordarse de ellos después. Pero cuando las personas están olvidando incluso lo que anotaron, eso es una señal de alerta. O cuando acaban de tener una información y no la recuerdan, eso puede ser una señal de alerta, ¿sí? O que las personas olviden o tarden, perdón, en recordar, o sea, que olviden algo y que estén tratando y tratando de recordarlo y no logren recordarlo, entonces también puede ser una señal de alerta. Diferente, por ejemplo, a que si tú pusiste la cartera en algún lado y dices, ¿dónde la puse? ¿Dónde puse mi cartera? No la encuentro. ¿Dónde está? A ver, me voy a regresar 5 pasos. Ajá, venía por la cocina. Y después de un minuto a lo mejor te acuerdas. Ah, ok, sí, ya me acordé. Acá está la cartera. Sí, eso puede ser otro problema, pero no Alzheimer. Y si las personas tienen esta dificultad para recordar lo que acaba de ocurrir o eventos recientes, ahí aguas. No es por la edad, puede ser por Alzheimer. Número 2, dificultad para planificar o resolver problemas. Dice, algunas personas experimentan cambios en su habilidad de desarrollar y seguir un plan o trabajar con números.
pueden tener dificultad en seguir una receta conocida o manejar las cuentas mensuales. Pueden tener problemas en concentrarse y les puede costar más tiempo hacer cosas ahora que antes. Entonces, mm, todos podemos llegar a tener uno que otro olvido. Y desde ahorita creo que no debemos de asustarnos porque especialmente con los años podemos tener alguno que otro olvido. Sí, podemos tardar un poquito más en recordar cierta información, podemos tardar un poco más en aprender información nueva, podemos tener interferencias en nuestra memoria cuando hacemos varias cosas al mismo tiempo, ¿sí? Cuando que nuestra memoria de trabajo esté afectada, por ejemplo. Pero cuando empezamos a tener problemas evidentes para la cotidianidad, como por ejemplo, dice aquí, hacer una comida, si un platillo normal, entonces señal de alerta. Si la mamá, el arroz que siempre ha hecho en los últimos 50 años, ahora le está saliendo diferente, hay que ver por qué. ¿Sí? ¿Será que tiene un problema en la percepción del sabor? ¿Será que tiene un problema depresivo? ¿Será un problema que, no sé, está desatenta, que no está concentrada en lo que está haciendo y algo le salió mal en la receta? ¿O realmente tiene problemas de memoria? Y lo mismo con manejar las cuentas mensuales. Número 3, dificultad para desempeñar tareas habituales en la casa, en el trabajo o con el tiempo libre. Si a las personas que padecen de Alzheimer muy a menudo se les hace difícil completar tareas cotidianas. Ya lo habíamos mencionado ahorita en algunos ejemplos. A veces pueden tener dificultad en llegar a un lugar conocido, administrar un presupuesto en el trabajo o recordar las reglas de un juego muy, muy conocido. Y es ahí cuando, por ejemplo, la abuela o el abuelo hace trampitas o se brinca las reglas en algún juego de mesa y todos decimos, ¡ay, qué graciosa es mi abuela! ¿No? Así que, ¡ay, mamá, qué traviesa! Te estás haciendo como niña, qué traviesa, ¿no? Y podemos pensar que eso es como algo chistoso, que viene con la edad, que son más espontáneos, más creativos, pero puede ser también demencia, ¿no? Entonces, siempre hay que tener como esa suspicacia. Dificultad para llegar a un lugar conocido, y esto es muy habitual en las personas que siempre recorren la misma ruta para ir a la tienda, a la iglesia, a donde vayan, ¿no? Sí, o que van manejando siempre por la misma ruta. Pero resulta que tal día los de obras públicas están reparando un bache y desvían la circulación a la izquierda y no a la derecha como acostumbraba la persona. Y en ese cambio, en ese pequeñito cambio, aunque sea en su misma colonia, la persona se confunde y se pierde. Y sobre todo, no es que se pierda, o sea, es que no sabe cómo resolver el problema, es que no sabe qué hacer, si llamarla a alguien, preguntar a alguien, regresarse por el mismo camino que venía, o sea, se quedan perdidos, se quedan ahí atorados o se quedan dando vueltas y pueden seguir manejando, ¿no? O sea, eso le pasó también a otra paciente que en una especie como de laguna mental, en esa pequeña confusión mental que tuvo, pues se agarró manejando y cuando recuperó el estado consciente en su totalidad, estaba en una ciudad, estaba en otro estado manejando. Entonces, bueno, esa es otra señal de alerta. Número 4, la desorientación de tiempo o lugar. A las personas con la enfermedad de Alzheimer se les olvidan las fechas, las estaciones y el paso del tiempo. Ojo, eh, por ejemplo, Juan Pablo, un servidor, tiene muchos problemas con las fechas, muchísimos problemas, pero eso es una característica mía. Y todos tenemos ciertas debilidades y ciertos aciertos o habilidades reforzadas en otras áreas. Pero en mi caso, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con números de fechas, toda la información que vaya por ahí, yo tendré algún problema, seguramente. Si es que no, de antemano no se ofendan si no me acuerdo de su cumpleaños. Pero eso es algo mío. Sin embargo, una persona que tiene todas sus capacidades bien y de repente empieza a tener problemas para recordar las fechas o para saber en qué estación del año estamos o
con qué velocidad ha transcurrido el tiempo, ahí señal de alerta. Por ejemplo, si una persona mayor llega a un lugar y no han pasado ni 5 minutos y dice, ya vámonos, ya me quiero ir, si está ansiosa, puede ser ansiedad, pero también puede ser que ha perdido la noción del tiempo y que esta persona ya no sabe cómo comportarse en un lugar diferente al de su habitación y pide ser llevada a su casa. Entonces, estas personas que son impacientes, que son muy impacientes, hay que analizarlas bien y saber si es algún problema de Alzheimer incipiente o es otra cosa. Pueden tener dificultad en comprender algo si no está en proceso en ese instante. Es decir, si tú explicas un proceso, si tú lo explicas en teoría o en el aire, pueden perderte el seguimiento, ¿no? Y es posible que se les olvide a veces dónde están y cómo llegaron allí. Sí, por eso cuando hablamos con personas con Alzheimer es muy importante no sermonearlas, porque uno puede decirles que tomen sus medicamentos y, y puede uno realmente llegar a tener un sermón diciéndoles, es que mamá, no te fijas, es de todo lo que yo hago por ti y te llevé con el doctor, te fuimos a comprar el medicamento, mira que son estas 3 pastillas, el azul ya te le he dicho que es por las mañanas y la rosa es por las noches nada más, pero si es que si ya te la tomaste, me tienes que decir, ¿por qué no te acuerdas que si ya te la tomaste o no te la tomaste? Y empiezan allí los familiares a desesperarse y a exigirle a la persona que tiene demencia, que tiene Alzheimer, que se acuerde, primer error. Y segundo, los marean con un sermón en donde la persona renglón a renglón va perdiendo la memoria, pues es obvio que cuando van en el tercer, cuarto renglón, ya el paciente, la persona ya no se acuerda ni por qué los están regañando o lo que les estén diciendo, lo que les estén explicando. Así, una información que tiene muchos elementos o que tiene muchos pasos para comprenderse, debe de ser explicada paso a paso a una persona con demencia leve o simplemente es que si no lo entiende, pues es sospechar de demencia leve. Lo que sería típico con la edad es confundirse sobre el día de la semana, pero bueno, luego te das cuenta, ¿no? Sí, eso puede llegar a ser normal. Como cuando estás de vacaciones, ¿no? No sé si les ha pasado que estás de vacaciones o estás recién jubilado y ya no sabes si es martes o es jueves. ¿Y aquí estamos? ¿13 a 16? Número 5, dificultad para comprender imágenes visuales y cómo los objetos se relacionan uno al otro en el ambiente. Para algunas personas, tener problemas de la vista es una señal de Alzheimer. Pueden tener dificultad en leer, juzgar distancias y determinar colores o contrastes, lo cual puede causar problemas para conducir un vehículo. O sea, lo que sería normal es tener alguna enfermedad de la vista asociada a la edad, como las cataratas, la degeneración macular de la retina, retinopatías, glaucoma inclusive, o sea, tener problemas visuales. Pero hay ocasiones en donde lo que se ve no se ve cerebralmente, o sea, lo que la vista ve, el cerebro no lo interpreta bien ya o no lo juzga adecuadamente. Entonces, allí puede ser una señal de alerta. Si si alguien te dice cualquier excusa de por qué no entiende lo que le dijiste, créele, pero sospecha si es que no vaya a tener Alzheimer también. O sea, si alguien te dice, ay, es que no te entiendo, tú hablas muy rápido y todo lo que me estás diciendo son puras borucas, no te entiendo, habla mejor. Ok, puede ser que tengas razón, que tú estás hablando muy rápido o que digas mucha información, que la persona mayor necesita tiempo para procesar o que no escucha bien ya, puede ser, ok, pero también se puede dar el caso en que la persona no te está entendiendo, ¿sí? Por lo que habíamos dicho, de que la memoria inmediata ya está afectada, entonces que no tiene esa capacidad de aprender nueva información o de retener nueva información, y entonces se hace como que no entiende o que no escucha, pero en realidad no está recordando lo que le acabas de decir. Y lo mismo con lo que acaba de ver, ¿sí? O lo que acaba de oír. Número 6. Nuevos problemas con el uso de palabras en el habla o con lo escrito.
Las personas con Alzheimer pueden tener problemas en seguir o participación en una conversación. Es posible también que paren en medio de conversaciones o que paren en medio de estar conversando sin la idea de cómo seguir o estar repitiendo exactamente lo mismo a cada rato. Eso también puede ser. Puede ser que luchen por encontrar las palabras correctas o el vocabulario apropiado o que llamen cosas por un nombre incorrecto, como por ejemplo al lápiz, llamarle un palito de escribir o esa cosa, ¿sí? Los que tenemos hijos adolescentes, pensaríamos que nuestros hijos tienen Alzheimer porque ahora está muy de moda decir bueno, en nuestra época era como el deste, el dese del deste, pero ahora es el coso, no sé si lo han escuchado, ¿no? Dame el coso de aquello, así como que, ¿qué es eso? Pero las personas mayores no encuentran las palabras de lo que quieren expresar, realmente no encuentran las palabras, o se quedan a la mitad de lo que estaban diciendo o repiten y repiten cíclicamente. Allí hay que tener mucho cuidado. El problema viene cuando nos encontramos con una persona muy mayor, ¿sí? Cuando es una persona de más de 95 años y que tiene este tipo de dificultades, realmente es complejo. Es complejo diagnosticar Alzheimer en una edad muy, muy avanzada porque es más fácil diagnosticarla cuando las personas son más jóvenes, ¿no? Digamos, una persona con 70 años que empieza con demencia, pues claro que se puede diagnosticar más fácil. Pero una persona de 95 en donde el cerebro ya tiene otros cambios y hay tantas cosas que influyen en el buen funcionamiento cerebral que es difícil hacer bien el diagnóstico a una edad muy, muy, muy avanzada, ¿verdad? Pero a veces hacemos pruebas neuropsicológicas que nos ayudan a diagnosticarlo. Sin embargo, en una persona mayor, insistimos, el hecho de que se queden a mitad de la conversación, que no encuentren las palabras, que estén ciclándose como disco rayado en un mismo tema sin darse cuenta de que lo están haciendo, entonces ahí es una señal de alerta. Punto número 7, colocación de objetos fuera de lugar y la falta de habilidad para retrasar sus pasos. Una persona con Alzheimer suele colocar cosas fuera de lugar. Eso es muy típico, muy, muy típico. Se quitan el reloj y lo esconden debajo de la cama, se quitan un calcetín y lo ponen donde se les ocurra. Sí, hemos sabido de cosas muy extrañas, ¿sí? De cosas que no deberían ir en el refrigerador y que van ahí. O ustedes han encontrado pues muchos casos, ¿no? De objetos colocados fuera de lugar. Se les puede perder cosas sin poder retrasar sus pasos, es decir, sin que se acuerden de cuándo fue la última vez que vieron o que tocaron o dónde dejaron ese objeto. ¿Cuándo fue la última vez que viste a esta persona? ¿Qué fue lo que acabas de hacer? No lo pueden ya retrasar. Y a veces es posible que acusen a los demás de robo. Esto puede ocurrir más frecuentemente con el avance de la enfermedad. Entonces, ¿qué sí es típico con la edad? Por ejemplo, de vez en cuando colocar a una cosa en un lugar equivocado, como a todos nos puede pasar, porque estamos distraídos, pero, pero nos damos cuenta o nos acordamos. Eh, entonces, por ejemplo, hay algunas personas que están empezando con Alzheimer y que tienen una muy buena inteligencia y que, o sea, que pueden tener una conversación completamente normal y que pueden escabullirse a las preguntas, ¿sí? Por ejemplo, tú les puedes decir, a ver, repita estas 3 palabras, mesa, llave, libro. Apréndalas de memoria y repítalas. Mesa, llave, libro. Y al cabo de algunos minutos no recordar 1 o 2 palabras, pero tener una excusa bastante lógica y muy intelectual para excusarse, o sea, para decir, bueno, que no me acuerdo por tal razón. Y uno realmente cree, incluso como médico a veces, el diagnóstico durante la consulta puede pasar desapercibido. Pero cuando los hijos dicen que el paciente, que el familiar, el adulto mayor, ha acusado de robo, especialmente de cosas que no deberían de robarse,
ha acusado de robo a uno de los familiares, uy, eso es así el banderazo. Para mí, lo particular en mi práctica, banderazo rojo de casi seguro que es Alzheimer, nada más por eso, por las acusaciones infundadas de robos. Sí, como la abuelita que le pide a su nieta o que regaña a su hija porque no encuentra su faldón o ropa interior o un papel viejo o cosas, una cuchara, o sea, cosas que no deberían de preocuparnos porque nos roben, ¿sí? Siempre que hay una acusación de una persona mayor, una acusación de robo hacia alguien, a quien sea, incluso a un trabajador externo, a quien sea, primer paso, créanle, pero investíganlo. Sí, o sea, no por ser una persona mayor que se queja de que lo están robando, vamos a caer nosotros en conductas de edadismo, ¿no? De hacer como un rechazo o simplemente nada más porque son mayores ya no les vamos a creer, no, para nada. Primer punto, créanles y sí investiguen a ver si no estuviera alguien robando sus joyas o alguien robando su dinero. Ok, vamos a creerle, primer paso, pero hay que investigarlo porque casi siempre, o bueno, no casi siempre, pero sí muchas veces se puede tener el diagnóstico de Alzheimer detrás de eso, detrás de una acusación de robo. Punto número 8, disminución o falta de buen juicio. Las personas que padecen Alzheimer pueden experimentar cambios en el juicio o en la toma de decisiones. Por ejemplo, es posible que regalen grandes cantidades de dinero a las personas que venden productos o servicios por teléfono, que también eso es muy común y más en México, que hay muchísimas personas que sufren secuestros telefónicos, que caen en chantaje. O sea, sí, realmente también hay que tener mucho cuidado con los teléfonos a los cuales tienen una persona mayor en nuestra familia para evitar que no la vayan a por lo menos a asustar, ¿no? Porque si no es que caen en el robo, en la estafa telefónica, por lo menos sí pueden quedar muy asustados y ese mismo episodio de pánico, de angustia, puede desencadenar otras cosas o acelerar incluso el deterioro cognitivo. Puede ser que presten menos atención al aseo personal y todo por falta de buen juicio. Buen juicio, por ejemplo, sería también saber que hace un calorón tremendo allá afuera en la calle y que pues uno no debe de ir abrigado, pero si la persona sale con 3 abrigos en un día de mayo, pues creo que ahí el juicio está raro, ¿no? Entonces nosotros también debemos de observar eso y no quedarnos con que son conductas de seniles, ¿no? O sea, conductas seniles de una persona mayor. De que, es que es caprichosa, o es que se ha hecho muy friolenta, o es que ahora es rara mi mamá. Pues, mi mamá antes se vestía muy guapa y ahora quién sabe qué le pasó y está poniéndose, no sé, la ropa interior encima de la ropa exterior o combinaciones raras y no por criticar la moda ni nada, pero cuando hay combinaciones raras de ropa, de colores, así que, ¿qué es esto? ¿Por qué escogió esa ropa? Ojo, sospecha, señal de alerta, ¿de acuerdo? Número 9, pérdida de iniciativa para tomar parte en el trabajo o en las actividades sociales. Una persona con la enfermedad de Alzheimer puede empezar a perder la iniciativa para ejercer pasatiempos, actividades sociales, proyectos en el trabajo, deportes, etcétera. Es posible que tengan dificultad en entender los hechos recientes de su equipo favorito o en cómo ejercer su pasatiempo favorito. Y también pueden evitar tomar parte en actividades sociales a causa de los cambios que han experimentado. Así es que, nuevamente, alguien que se está portando diferente, antes de decir que ya no quiere porque ya es viejito, no es que mi papá ya se hizo grande, ya no le interesa eso, antes de pensar eso, que que es un edadismo, que es un viejismo, eh, antes de llegar a hacerlo, primero piensen si no es otra cosa. Escárbenle un poquito y se puede uno encontrar con grandes sorpresas. Por ejemplo, para escarbarle un poquito, lo que hacemos en una consulta común y corriente es el dibujo de un reloj. Y no sé si ustedes hayan presenciado esa prueba, ¿no? Entonces, se le dice a la persona, a ver, vamos a hacer un dibujo, ¿sí? Creo que me regale un dibujo, le damos una hoja en blanco grande, tamaño carta, con mucho espacio, ¿sí? Y se le pide que dibuje la carátula de un reloj, ¿sí? Con todos los números que lleva
y que las manecillas estén marcando las, digamos, las 8:20, ¿sí? Entonces la persona tiene que hacer un gran círculo, ¿sí? Tiene que planear bien sus números, 12, 6, 9, 3, y completar todos los números que lleva un reloj. Deben de estar bien espaciados, deben estar completos, no estar repetidos, llevar un orden, etcétera. Y lo ven ustedes al revés, pero bueno, que sean las 8:20, ¿sí? Entonces, esa prueba tan sencilla que la pueden estar haciendo el día de hoy ustedes ahí en casa, esa prueba tan sencilla nos da como un parteaguas para saber si realmente hay un problema o hay normalidad en la persona. Entonces, si dejan de ir a sus reuniones, si deja de ir al trabajo, si en el trabajo ya no participa como antes, si está ensimismado o ensimismada, está absorto en algunas cosas, o simplemente ya se quiere quedar más tiempo en la casa, se vale, ok, primera cosa, lo vamos a aceptar, ok, mamá, ya, ok, papá, ok, ya no quieres hacer esto, te entiendo, vamos a ver por qué. ¿Sí? O está deprimido, está cansado, tiene insuficiencia cardíaca, tiene hipotiroidismo, está deprimido, tiene un sodio bajo, o qué está pasando, o tiene Alzheimer, ¿sí? Señales de alerta. Y punto número 10, cambios en el humor o la personalidad. El humor y la personalidad de las personas con Alzheimer pueden cambiar. A veces empieza a cambiar la conducta, la personalidad, antes de que empiece a cambiar la memoria. Pueden llegar a ser confundidas, sospechosas, a estar confundidas, sospechosas, deprimidas, temerosas o ansiosas. Se puede enojar fácilmente en casa, en el trabajo, con los amigos, en lugares en donde estén fuera de su ambiente, etcétera. Entonces, todo cambio de humor también debe de ser sospechoso de demencia. ¿Sí? Y no es porque estemos malintencionados ni porque estemos queriendo encontrar el Alzheimer en todas las personas mayores, sino todo lo contrario, porque queremos que la persona que está empezando con demencia, que sea atendida a tiempo y no después. Por ejemplo, la madre o la persona que era una santa, que no decía ni tonto, o sea, que una mujer educada, fina, y de repente empieza a decir chascarrillos, chistes subidos de color, algunas groserías, a insultar. Allí, ojo, lo mismo que si una persona que siempre ha echado vigas, como dicen acá en Jalisco, que siempre ha estado, que su forma de hablar es muy fuerte, muy marcado, con groserías, y es su forma de expresarse, que siempre ha sido así, y de repente ya no lo hace, ahora es suave y tierno. También ese es un cambio. Qué bueno que fue a mejor, pero ese es un cambio. Así es que también ahí una señal de alerta. Entonces, bueno, en conclusión, cuando veas algo raro en una persona mayor, es mejor pecar de exagerado y llevarlo ya sea con un psiquiatra, con un neurólogo o idealmente con un geriatra. Se pueden hacer valoraciones de la memoria directamente con los psicólogos, específicamente con los neuropsicólogos. Las personas que son licenciadas en gerontología también pueden ser el primer punto para cribaje, para determinar, para hacer un tamizaje y decir esto sí, esto no. O cualquier médico de cualquier especialidad, cualquier persona. Lo importante es que se busque la atención. Y bueno, pues ahí dice la Asociación de Alzheimer que en demencias se pueden tomar decisiones erróneas, hay dificultad en administrar presupuestos, se pierde la noción de la fecha o de la temporada, se tienen dificultades para conversar, se colocan las cosas en lugares errados y no pueden resolver sobre los propios pasos para encontrarlas y acusan de robo y cambios de personalidad. Y otras cosas. Y bueno, hay otros cambios típicos por la edad, pero siempre mejor pecar de exagerados, la verdad. Entonces, pues bueno, pues vamos a dar paso a las preguntas. En cualquier etapa donde se encuentre la persona, ya sea leve, moderada y severa, siempre se puede hacer algo, ya sea con medicamentos o especial y aún más con no medicamentos, es decir, con terapia no farmacológica. Creo que
la labor que se hace a través de este tipo de foros para llegar a los familiares y cuidadores de las personas con demencia, con Alzheimer especialmente, es muy, muy importante. Y nos debemos de enfocar en eso, en que, bueno, pues si no tenemos una solución para la enfermedad, sí podemos tener una paliación o sí podemos tener un consuelo, por lo menos, para convivir de la mejor manera con la persona que sufre la enfermedad y no crear un calvario en los años que le queden de vida a esta persona o los que nos quedan a nosotros de vida, porque a veces pasa también, ¿no? Que lo ilógico que es que el cuidador se muera antes que la persona, lo ilógico a veces también llega a ocurrir. Entonces, siempre aprender qué podemos hacer para tenerlos con más tranquilidad, en paz, en armonía, con los mejores cuidados y evitar las situaciones cotidianas que se conviertan en cosas catastróficas, ¿no? Para ambas personas. Y ahí es donde la terapia no farmacológica tiene... Bien, bueno, pues regla de oro nada más, hacer por ellos solo aquello que no puedan hacer por sí mismos y siempre aprender de nuestros pacientes, porque la persona que vive con demencia es uno de nuestros maestros. Hemos querido siempre aprender cómo olvidar el sufrimiento del pasado o cómo evitar las angustias del futuro y cómo vivir el presente y concentrarnos en el aquí y en el ahora. Ah, bueno, pues eso lo hace bastante bien una persona con Alzheimer. Y ellos nos van a enseñar mucho. Hemos querido desde el futuro y Bien. cómo vivir el presente. Muchísimas gracias. Y no sé si haya preguntas. Ahora sí, Rosy. Digas todas las preguntas. ¿Sí me escuchas, Doc? Eso lo hace bastante bien. Y no sé si haya preguntas. Ahora sí, Rosy. Sí, déjame. Muchas gracias. Ahí están viendo los datos del doctor para poderle hacer alguna consulta. Muchas gracias. Ahí están viendo los datos del doctor para poderle hacer alguna consulta. ¿Tienes saludos? Nos está saludando Angie Cervantes, Luz Palacio, Mauricio Yebra también. Angie Cervantes, Luz Palacio. Saludos desde Mexicali. Ernesto Velasco dice que es muy interesante. Y la señora Dora Quesada, a nombre de la Fundación, te agradece por tu apoyo y le parece muy interesante el tema. Yo sí tengo preguntas. Adriana Torrente dice, doctor, ¿dónde te pueden contactar? Ahí tienes los datos. Muchas gracias, Ernesto Ruiz Velasco, nos saluda. Muchas gracias. Oye, Rosy, ¿ustedes escuchan también como un loop, como que se repite el audio o algo así? Estamos escuchando como doble, ¿verdad? Ah, pensé que era yo, nada más. Ay, pero no, pero adelante, entiendo bien las preguntas. También como un loop. Sí, me están diciendo que... Espera, me están diciendo que se escucha un eco. ¿Alguien sabe cómo quitar el eco? Bien, creo que es cuando yo estoy hablando, ¿verdad? ¿Alguien sabe cómo quitar el eco? Bien, pero adelante, yo creo que podemos dar paso hacia si hay algunas preguntas y también pues gracias a la señora Dora, presidenta de esta asociación y muy activa también en todas, en la FEDMA y en todas las cosas que tienen que ver con Alzheimer. Muchísimas gracias por esta labor tan necesaria. Realmente las personas podemos involucrarnos mucho o nada dependiendo de lo que queramos, ¿no? Entonces, pues siempre es importante reconocer a las personas que hacen esto como un voluntariado y que ayudan a las personas con demencia a vivir con mayor dignidad. Gracias. Y ayudan a las personas con demencia a vivir con mayor dignidad. Gracias. Y ayudan a las personas con demencia a vivir con mayor dignidad. Qué pena que no puedo quitarle el eco, Doc. Aquí creo que ya no hay eco. ¿Estás escuchando con eco? Ajá. Ahí estamos bien. Ahí estamos mejor. Preguntan cómo quitarle la ansiedad a un paciente. Bueno,
Dentro de la terapia no farmacológica hay varias estrategias y una de las cuales, una de las estrategias se basa en buscar y reconocer las necesidades. ¿Cuál es la necesidad de la persona que tiene demencia y que no puede expresar? Siempre debemos de ser como muy empáticos e imaginar qué es lo que está ocurriendo en la mente de la persona. Muy empáticos. Sabemos que no pueden recordar muchas cosas, sabemos que no entienden muchas cosas. Entonces, cuando tienen signos de ansiedad, que se quieren levantar a las 3 de la mañana, irse a trabajar o bañarse a esas horas, o que ya se quieren ir a su casa cuando están en su casa, o que quieren estar comiendo todo el tiempo, bebiendo, moviéndose, teniendo tics, o sea, cualquier cosa que haga que nos dé la idea que están en ansiedad, debemos nosotros de, pues, interpretarla, porque muchas veces no podemos saber con exactitud qué es lo que tienen, no podemos pedirles y decirnos, a ver, dime exactamente qué está pasando por tu mente y por qué estás así. No podemos, porque ya ellos han perdido mucho de la capacidad de introspección y memoria y todo, ¿no? Entonces, nosotros debemos de interpretar e imaginar qué es lo que está pasando, cuál es la necesidad no resuelta de la persona. Es que quiere hacer pipí, tiene ganas de hacer popó, no ha hecho popó, no ha comido, comió de más, tiene agruras, está con insomnio, se quiere acostar, o sea, tantas cosas. O sea, puede ser una piedrita en el zapato y que nadie se da cuenta de que tiene un callito, o sea, tantísimas cosas que pueden estar causando ansiedad en una persona. La presencia de de alguien en la habitación que habla con un tono elevado, que está enojado, que está regañando a otra persona, incluso si una persona está regañando a un animal o lo está maltratando, eso lo puede percibir la persona con demencia y mostrar ansiedad por esos simples detalles. Entonces, cuando hablamos de procurarles un ambiente predecible, rutinario, armonioso, pacífico, realmente a eso nos referimos, a que sea realmente muy, muy bonito y muy predecible su ambiente. Entonces, ¿cómo puedes calmar su ansiedad? Primero, reconociendo cuál es su necesidad no resuelta. Y segundo, bueno, pues ya que la intentaste calmar y no hubo éxito, entonces teniendo cosas naturales que pueden calmar su ansiedad. Y aquí, en lo personal, esto es una opinión muy, muy personal, sí se vale el uso de medicinas complementarias y alternativas para que la persona se calme, ¿no? O sea, desde masajes relajantes, aceites, aromaterapia, homeopatía, música relajante, distracción, llevarlos a ver, en lugar de que estén viendo la tele y puro asesinato o noticias feas, bueno, en lugar de eso, pues ver otras cosas más positivas. Y bueno, pues todo lo que tiene, dar una caminata, etcétera, y todo lo que tiene que ver con terapias no farmacológicas para ansiedad. Y ya después, entonces, si no es suficiente, entonces ya utilizar medicamentos ansiolíticos, medicamentos recetados, controlados. Bien, doctor, ¿a qué edad, pregunta Adriana Torrente, es recomendable empezar a ver a un geriatra? 60, en México de 60 para arriba. Aunque goces de salud buena. Sí, sí, bueno, aunque a lo mejor en el futuro podamos cambiar las definiciones y el INAPAM nos entregue nuestra credencial de persona mayor, de persona adulta mayor, no sé, a los 65 o a los 70 años, no lo sé, en el futuro, pero porque lo que estamos viendo es que realmente la gente de 60, mucha gente de 60 y más, entre 60 y 75, están fuertes, joviales, activos, o sea, realmente están muy bien. O sea, hay diferencias generacionales muy marcadas entre los que, por ejemplo, los que ahora tienen 90 y cómo estaban a sus 60 años comparados con sus hijos que ahora tienen 60 años, son como dos cosas así muy diferentes, dos tipos de personalidades muy diferentes en general. Claro. Sí, en general. Entonces, aunque tú estés muy bien, a los 60 para 60. arriba. ¿Por qué? Precisamente porque entre los 60 y los 75 es cuando más todavía puedes hacer para tener un envejecimiento saludable. Si no has hecho ejercicio, si hay sobrepeso, si hay enfermedades metabólicas, si hay broncas emocionales que resolver de tu infancia, todo eso se puede
arreglar en esta década de los 60 a los 70 para que estés mejor y no llegues a los 70 ya con enfermedades. Claro, por supuesto. Retrasar, ¿verdad? La dependencia de otras personas. Luz Palacio comenta, mi papá todo el tiempo se quiere ir. A veces es muy, muy, muy difícil. ¿Qué hacemos con esta situación? Dice, muchas veces ya no tenemos paciencia. Pues bueno, cuando sientas que pierdes la paciencia, respira, cuenta hasta 10, da un paso para atrás, pide ayuda, reconoce tus límites y pon límites también a lo que está ocurriendo, ¿no? Las Claro. personas con demencia realmente pueden ser muy difíciles de tolerar, muy, muy difíciles. O sea, no es lo mismo el médico que va a la consulta y está ahí una hora con el familiar que está ansioso con demencia, a una persona que está ahí, pues no sé, 16 horas o 24 horas a su lado aguantando esto. Es realmente que te puede poner muy de malas, te puede enfermar a ti de ansiedad, verlo con ansiedad, ¿no? Entonces sí pide ayuda. Y luego, pues bueno, lo que ya decíamos de reconocer cuáles son sus necesidades no resueltas. Puedes programar actividades de caminata, porque a muchas personas la caminata les calma la ansiedad. Así es que en lugar de que los tengan ahí encerrados todo el día viendo tele, sacarlos a caminar, a dar largos paseos si se puede, obviamente, para disminuir la ansiedad, pero que estén fijas esas caminatas, una en la mañana y otra en la tarde, por ejemplo, Claro. y evitar todo lo que genere la ansiedad. Para eso hay que reconocer y aprender el lenguaje no verbal de nuestros pacientes. E insisto, pues cuando ya no se puede, pues buscar terapia farmacológica o no farmacológica. Bueno, como lo mencionaste al principio, Rosy, el doctor Pepe Valencia y un servidor escribimos un libro que se llama No me acuerdo, hasta el revés, ¿verdad? No me acuerdo, el verdadero paciente tras la enfermedad de Alzheimer. Y ahí ponemos una guía rápida de las situaciones más comunes que presentan las personas con demencia y cómo resolverlas en casa, ¿no? O sea, consejos útiles prácticos. Por ejemplo, cuando pierden todo, olvidan pagar las cuentas, hacen o reciben llamadas constantemente, pierden o malgastan su dinero, no quiere tomarse los medicamentos, repite y repite las mismas cosas, confunde a sus familiares, tiene agresividad física o verbal, ve a personas ya fallecidas, ve cosas que no existen, tiene muchos miedos, los acusa de robo, los acusa de crueldad, es hipersexual, dice malas palabras, no quiere bañarse, tiene estreñimiento o tiene, pues, bueno, mal manejo de las excretas, no puede dormir de noche, no sé, usa la misma ropa todo el tiempo, combina la ropa inapropiadamente, se suele salir de casa, se escapó de la casa, así, ¿no? Hay una larga lista de consejos prácticos para las familias y cuidadores de personas con Alzheimer. Claro, muchas gracias. ¿Dónde lo podemos conseguir tu libro, doctor? Ese libro se consigue más fácilmente en la revista, en la página www.envejecer.com. Ahí viene una tiendita en línea y los llevamos a toda la República. Sí, muchas gracias. Bueno, pues sí, Luz Palacio nos sigue haciendo comentarios al respecto de su familiar. Ya más adelante te vamos a contactar. Y mira esta pregunta qué interesante. Alba Isabel dice, ¿cómo llevar a una persona mayor a que lo diagnostiquen si no quiere? Bueno, si ustedes creen que realmente tiene Alzheimer, por todo lo que ya comentamos, llévenlo, pues, de alguna manera que no sea la fuerza física. Puedes aplicar mentiritas piadosas, como lo que es muy habitual, de que dice la hija, acompáñame, mamá, voy al doctor, me va a checar la presión a mí, ¿verdad? Y entonces, ya cuando entran las dos al consultorio, pues el médico empieza a hablar con la paciente como si nada pasara y lo empieza a diagnosticar de esa manera. Si ustedes, en las personas con demencia, si en general, si anticipan algún evento, pueden generar ansiedad y la negatividad o sea, pueden obtener una respuesta negativa a lo que le propongan, nada más por comentarlo con tiempo de anterioridad. O sea, porque habíamos dicho ahí que se pierde la noción, la relación del tiempo, ¿no? Entonces, si tú le dices, oye, mamá, mañana quiero que
vamos a ir al doctor mañana, o me gustaría que en una semana fuéramos de paseo, o fíjate que hay cualquier cosa, lo más probable es que la persona mayor no lo comprenda en su totalidad y entonces te responda de la manera más sencilla que responde un cerebro que no puede comprender cualquier propuesta. Y, y es con la negativa. Claro. O sea, mamá, ¿se te antoja que vayamos a un restaurante y pidamos un pescado a la plancha como los que siempre te gustan? No. O sea, ¿qué quieres de comer? Nada. Vamos a caminar, que hace bien para tu cuerpo, para tu salud. No, no quiero. O sea, la negativa muchas veces no es por negativa, es porque no entiende la orden, porque no entiende el concepto de lo que le estás proponiendo. Entonces, llevar a la fuerza a una persona al geriatra para diagnosticarse de Alzheimer puede ser una situación muy triste, muy vergonzosa para uno mismo como hijo, ahí rogándole o jalando a la mamá o al papá, vamos papá, mira que ya te saqué la cita y todo, y puede ser muy incómodo para ambas partes. Lo mejor es llegar como si nada pasara, con alguna mentirita piadosa, perdón que lo diga, pero así es la verdad, y ya dentro del consultorio ya el médico hace su labor, o pedir la consulta a domicilio. Claro. Están preguntando muchos de tus datos, doctor. Ahí está la presentación. Una disculpa de nuevo por lo de ese audio que se nos hizo como un eco. Pero ya quedó bien. No nos entendíamos, ¿verdad? Pero bueno, una disculpa. Son cosas que pasan aquí en las transmisiones en vivo. Y tiene ahí el doctor sus datos en esta última diapositiva. No sé si la están viendo. Y de todas maneras les comparto su página, la repetimos, www.envejezcer.com. Es este juego de las 3 palabras, envejecer. Y también voy a compartir tu correo, doctor, doctor-geriatra@hotmail.com. Ahí pueden obtener los datos. Supongo que también apareces en estas páginas donde se pueden encontrar médicos, ¿verdad, doctor? Sí, también hay en plataformas como Doctoralia, pero también en YouTube pueden ver algunas de las conferencias. Hay 3 conferencias que tengo subidas. Son largas, son conferencias completas, no son aburridas. Ay, sí. No. Y 2 de ellas tienen que ver con lo que ahora nos atañe, que una de esas conferencias es precisamente 10 10 formas de prevenir el Alzheimer. Esa es una de las conferencias, 10 formas para prevenir el Alzheimer. Y la otra conferencia se llama Y ahora me toca a mí una guía para hijos que cuiden a sus padres. Entonces creo que también esas 2 pláticas que pueden encontrar en YouTube, poniendo la palabra, no sé, geriatra Ledesma, ahí va a aparecer. Mira, nos preguntan de una página, Gerontología en Aguascalientes. No sé si es pregunta o afirmación, que si también está en Spotify. Bueno, en Spotify sí tengo una incursión ahí, pero muy chiquita. Pero no tienes este canal en Spotify. Sí. Hay un canal que se llama Envejecer también y hay algunas cosas que he subido, pero no mucho. Pues bendita tecnología, ¿verdad? Qué Sí. bueno que podemos pues estar así a distancia. Les recordamos a todas las personas que nos están siguiendo fuera de aquí de México que tú estás y radicas en Guadalajara, Jalisco, la perla de Occidente. Sí, exactamente, tierra del tequila y el mariachi. Sí, señor. Así es. Te agradecemos mucho en nombre de la Fundación. Gracias por tu tiempo. Les invitamos a todos. Este año 2023 solo tenemos 2 conferencias por mes. Entonces, la siguiente será el martes 28 de marzo, doctor. Seguimos en esta temática de priorizar estos signos de alarma, de no pasarlos por alto, como tú nos has dicho en esta plática que nos compartes, y de también destacar la importancia de la detección oportuna
Eso nos lo va a platicar la doctora Lourdes Acuña el siguiente martes 28 en punto de las 5 de la tarde, más o menos, aquí por nuestra página de Facebook, completamente en vivo y se quedan grabadas. Así que bueno, vamos aumentando esta biblioteca virtual. ¿Algo más que quieras agregar, doctor? No, muchísimas gracias de verdad y tratemos de seguir adelante en el camino. Hay una de las frases que me encantan y es que dice que la vida es como andar en bicicleta, que para mantener el equilibrio debes de seguir en movimiento. Y muchas de las ocasiones cuando hay algún fenómeno difícil en la vejez es porque algo nos ocurrió y nos detuvo y no pudimos seguir adelante. Así es que recuperemos o cultivemos nuestra capacidad de resiliencia, pues la vamos a necesitar para afrontar todas las adversidades que nos esperan y no por eso vamos a querer dejar de vivir o querer dejar de envejecer, ¿no? Vamos adelante en movimiento y a disfrutar esta vida que es un pedacito nada más, un momentito. Y los que no hemos llegado, abonemos en nuestro envejecimiento activo. Así es, así es. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Que pasen muy buena tarde. Ahí te tomas una jericaya a nuestra salud. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muy amables. Hasta luego. Bye. Bye, bye, bye. Gracias.